La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Les damos la bienvenida al episodio 6 de Organización y Sociedad con el tema del poder en las organizaciones, para lo que contamos con la presencia del especialista de este tema en México, que es el doctor Ayusabet de la Rosa Albuquerque. Él es doctor y maestro en estudios organizacionales y licenciado en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente es responsable del Programa Integral en Ciencias Administrativas de la UAM Azcapotzalco y representante del Cuerpo Académico Análisis y Gestión de las Organizaciones. Pertenece también a la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UAM Azcapotzalco e Iztapalapa y en otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Sus principales líneas de investigación son análisis organizacional de la micro, pequeña y mediana empresa, análisis organizacional de organizaciones públicas y gubernamentales y teoría y praxis de la problemática organizacional en México. Además de esto, ha publicado varios capítulos de libro y artículos de investigación relacionados con las líneas antes mencionadas y ha sido coautor y co-coordinador de varios libros, entre los que destacan Pequeñas organizaciones, complejidad y diversidad organizacional, estudios de caso de organizaciones mexicanas hacia la perspectiva organizacional de la política pública, recortes y representaciones y orientaciones iniciales, la MIPYME a debate, perspectivas de estudio, mitos, actores clave, propuestas y vinculación, además de organizaciones y políticas públicas, un campo en construcción, reflexiones teóricas y evidencias empíricas. Además de que ha sido ponente, panelista y conferencista en diversos congresos, coloquios y seminarios de carácter nacional e internacional. Bienvenido y muchas gracias por este capítulo. Bien, bueno, yo también le doy la bienvenida al doctor Ayusabet. Y para entrar un poco en materia, el poder es uno de esos conceptos complicados, escurridizos e incómodos. Su estudio desde la filosofía política lo expone como un elemento propio del Estado y su figura más cercana en la antigüedad lo relaciona a la polis, a lo que es propio de la ciudad. Las ciencias sociales, por su parte, lo han colocado en el plano de las relaciones entre individuos y de ahí la ciencia política ha tomado su rumbo a la par que ha sido analizado desde el estudio de las organizaciones. En este sentido, doctora Ayusabet, nos gustaría preguntarle qué nos puede contar respecto al poder organizacional y qué puede estudiarse de él en las organizaciones. Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación que me hicieron ambos, Eric, Talía, Eric, ¿no? Porque considero que espacios como estos son importantes, ¿no? Son para una disciplina, entendiendo por disciplina, ¿no? Alguien llamará campo, etcétera, ¿no? Hay toda una discusión si es disciplina o no, de los estudios organizacionales, ¿no? O de las organizaciones, llamémoslo así, el campo de estudio de las organizaciones, cuando en un contexto como el mexicano es incipiente, ¿no? Es decir, 25 años en el que esta disciplina se ha empezado a cultivar, pues en realidad no es mucho si tomamos en cuenta que nos llevan 100 años en otras latitudes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese sentido, espacios como este me parece que se vuelven importantes, interesantes para difundir este campo de estudio, ¿no? Como tal, entonces, pues, los felicito por esta iniciativa y de nuevo, gracias por la invitación. Bien, pues metiéndonos en materia sobre la cuestión de el poder organizacional, ¿no? Lo básico un poco implicaría decir, bueno, ¿qué es el poder organizacional? Como bien lo introduces, Eric, el poder como tal, al igual que muchos otros temas de estudio dentro del campo de estudio de las organizaciones, no es un tema que haya nacido en ese campo, ¿no? Finalmente las organizaciones son reflejos de la sociedad en cierta medida, y los fenómenos que suceden en la sociedad son estudiados por otras disciplinas. Entonces, en este sentido, de igual manera,
el poder o el fenómeno del poder, pues antes de ser estudiado propiamente en el contexto organizacional, ¿no? Pues ha sido estudiado, como bien lo mencionas, desde años atrás, por otras disciplinas, ¿no? Y lo podemos encontrar, como bien lo mencionas, ¿no? Desde encontrar e interpretar, ¿no? Desde toda la literatura de la guerra, por ejemplo, ¿no? Desde Maquiavelo, etcétera, ¿no? Sin embargo, como bien lo dices, el fenómeno se vuelve obviamente importante y empieza a ser estudiado por otras disciplinas, ¿no? Ciencia política, la sociología, etcétera, ¿no? Hasta llegar a también ser parte de los temas de investigación en estudios organizacionales. En ese sentido, para tratar de aproximarnos a definir, y siempre de manera inacabada, como dice Luis Montaño, ¿no? Una idea de él, ¿no? Los conceptos siempre son inacabados, ¿no? Pues es importante entonces retomar algunos de los conceptos, digamos, que están en la escena y de los más utilizados, ¿no? O de los autores a los que más se utiliza en el campo de estudio de las organizaciones, pero autores, digamos, no propios de los estudios organizacionales, sino autores de estas otras disciplinas, ¿no? Porque finalmente, cuando uno revisa la literatura del poder en las organizaciones, se da cuenta que siempre se refieren a otros autores, ¿no? Weber, Dahl, obviamente Foucault, ¿no? Y después hacen su interpretación y tratan de llevarlo ya propiamente al campo de las organizaciones. En ese sentido, pues sería importante nombrar algunos de los conceptos de estos autores para ya tener un poco más de idea, ¿no? Me voy a permitir leer para ser preciso, ¿no? Porque cuando se trata de, repito, de tratar de definir, ¿no? Pues me parece que es importante la precisión en ese sentido. Por lo tanto, también, bueno, el hecho de que ustedes tengan un guión que nos hagan conocer a los que participamos en este espacio de Wicca, se vuelve importante, ¿no? Para tratar de efectivamente preparar, digamos, el tema, ¿no? Como tal, porque cuando me presentaron como experto, pues no soy muy experto, estudié el tema en mi tesis doctoral, pero para ser experto, pues aspiro todavía a ser experto, ¿no? Como tal, quizá aquí debería estar hablando Clegg de poder, no lo sé, ¿no? Él sí me parece que es mucho más experto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún día lo invitan, podría ser, no lo sé, ¿no? Pero en ese sentido, la idea es, para no perderse en la conversación como tal de poder, ¿no? Es que es importante preparar, ¿no? Los temas para lograr un poquito de mayor precisión, ¿no? Sobre todo, como lo dice Eric, por la no quiero utilizar el término complejo, ¿no? Porque ha sido muy utilizado y a veces se vuelve banal, sino por lo complicado del tema, ¿no? Como tal. Entonces, autores importantes, ¿no? Que cuando uno revisa la literatura siempre están presentes, ¿no? Weber, la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Aquí lo importante es ir destacando los aspectos esenciales que componen una relación de poder. Por ejemplo, es una relación social, más que una capacidad. Alguien dirá es capacidad, pero yo digo capacidad es, yo tengo la capacidad de levantar esta taza y tomar café. ¿Eso es poder? Pues será un poder físico, pero ¿a alguien le afectó? No. Entonces el poder habrá que, digamos, tomarlo más bien como una relación social. Y en tanto relación social, sí ya empezamos a afectarnos los individuos. Y eso es lo que va siendo interesante al poder, ¿no? La afectación que se hace entre individuos, ¿no? Ok. Dal, una de las definiciones más prácticas, ¿no? Como tal, y también de las más criticadas por lo mismo, ¿no?
A tiene poder sobre B en la medida que A puede conseguir que B haga algo que no haría de otra manera. Vean que aquí va siendo consistente con la idea de que siempre hay resistencia. Si no hubiera resistencia, ¿para qué el poder? Por lo tanto, hay conflicto. Y esa idea la explota muy bien Lux, ¿no? Quizá el mayor estudioso del poder, desde mi punto de vista, el que mejor lo ha explicado, coincido en la misma idea con Clegg, ¿no? Dice, A ejerce poder sobre B cuando A afecta a B en sentido contrario a los intereses de B. Esta definición es bien interesante porque pone en el centro que cuando hay enfrentamiento de intereses hay conflicto, y cuando hay conflicto, para eso está el poder. En ausencia de conflicto, ¿no? Difícilmente podríamos estar hablando de una relación de poder, y esto es esencial porque entonces no toda relación social es una relación de poder, solo aquella en la que podamos realmente evidenciar que hay un conflicto como tal, ¿no? Y no podría faltar Foucault, ¿no? Dentro de una relación social, bueno, esto no es parte de la definición, yo lo pongo como antecedente, porque lo considera de igual manera, ¿no? Es un conjunto de acciones que se inducen y que se responden unas a otras. Un conjunto de acciones sobre acciones posibles, ¿no? Una definición parecería muy poética, ¿no? Alguien dirá, ¿y eso es poder? Pues sí, sí es poder, porque es que alguien, al igual como dice Dahl, hace algo, una acción posible para afectar otra acción que también es posible, ¿no? Posible en el sentido de que se puede dar o no. Es decir, por eso el poder siempre implica control, porque yo hago algo para que la otra persona haga otra cosa, pero puede ser que esa persona lo haga en un inicio, pero después ya no lo haga. Tengo que estar controlando que lo haga, ¿no? Y vuelve a estar presente la cuestión, por ejemplo, de la resistencia, ¿no? Entonces, tampoco quiero expandirme mucho en el sentido de todos los elementos y características que están atrás de la noción de poder, ¿no? Pero un poco la idea es, repito, ver en general cómo y qué es el poder a través de diversos autores en las ciencias sociales humanas, ¿no? Y después, entonces sí, ya una cuestión de cómo esto puede ser interpretado, ¿no? En términos organizacionales. Bueno, a partir de estas nociones de poder que son muy concretas, muy específicas, ¿no? Y que fueron elaboradas en función de los intereses y del tiempo en el que vivieron los autores, ¿no? A pesar de ello, puede haber, como fui señalando un poco, semejanzas y diferencias, ¿no? Sería importante entonces las semejanzas para en conjunto tratar de llegar a establecer una noción de relación de poder un poco más amplia, pero bien surgida de todos ellos, ¿no? En ese sentido, me voy a permitir tratar de dar una idea un poco más amplia, repito, de qué implica una relación de poder en estricto sentido en sí misma, ¿no? Como tal. Entonces, el origen de las relaciones de poder se encuentra en el conflicto, ya lo había dicho, el cual deriva del antagonismo de intereses que los individuos insertos en una relación de poder asimétrica anhelan ver cristalizados. Para ello, los individuos deben allegarse de fuentes de poder, las cuales servirán como instrumentos que, de acuerdo con una estrategia previamente formulada, facilitarán el ejercicio de poder. Vean que aquí ya he nombrado varios elementos: ejercicio de poder, ¿no? Relaciones asimétricas, etcétera, ¿no? A su vez, el ejercicio de poder modificará la conducta del individuo que es objeto del ejercicio de poder. Gracias a esta modificación, el individuo que ejerce poder verá potencialmente realizados sus intereses. Es decir, lo que decía Foucault, es una posibilidad, al igual que Weber, lo manejaba como una probabilidad, no en términos estadísticos, sino posibilidad, ¿no? Hasta que realmente el otro hace lo que A quiere que B haga, realmente se convierte en una relación de poder y ahí acaba, porque ya el otro hizo lo que quiso. Pero mientras no, esa relación sigue viva, ¿no? Bueno, pero como esta modificación de conducta afecta los intereses del individuo al que se le ejerce poder, este responderá de forma tal que vea lo menos posible
afectados sus intereses, por lo que los individuos insertos en la relación de poder serán mutuamente dependientes. Y esa es otra característica de una relación de poder, la dependencia mutua. A depende de B y B depende de A. Entonces, ahí hay otra característica, la dependencia mutua, ¿no? Bueno, esta circunstancia implicará que haya límites al poder ejercido y, por tanto, que el individuo que ejerce poder vea concretizados sus intereses parcialmente, ¿no? Ante esta situación, el individuo que ejerce poder procederá a establecer mecanismos de control, es decir, una forma de poder secundaria, por así decirlo, que le aseguren, en la medida de lo posible, que el ejercicio de poder continúe siendo más o menos efectivo, ¿no? Finalmente, la perpetuidad o aniquilación de la relación de poder dependerá tanto de la efectividad del ejercicio de poder como de la capacidad de respuesta del individuo al que se le ejerció poder. Y todo ello debe ser pensado en un contexto donde los individuos se ejercen poder mutuamente. Es decir, si bien en general la relación de poder se piensa siempre de A hacia B, ¿no? Me parece que esto también debe ser pensado de B hacia A, porque como se dice en la literatura, ¿no? Por ejemplo, atendiendo a Rosy Friedberg, B nunca queda desprotegido, porque tiene fuentes de poder. Tiene una cabeza en la que pueda hacer una estrategia para pensar cómo utilizar esas fuentes de poder y contrarrestar el ejercicio de poder de A, ¿no? Por eso me parece que esta forma de entender las relaciones de poder debe ser en un confrontamiento, ¿no? No solamente de A hacia B, sino de B hacia A. Claro, alguien puede decir metodológicamente, yo primero estudio A sobre B y después B sobre A. También es posible, ¿no? Pero me parece que en la realidad las relaciones de poder no se dan primero A y después B, no. Me parece que se dan al unísono como tal, ¿no? Bueno, a partir de esta noción de una relación de poder, es una noción abstracta que podría aplicar para cualquier tipo de relación que quisiéramos interpretar y estudiar. Entonces, obviamente, hay que, para que se convierta en términos organizacionales, hay que darle un contexto precisamente de lo organizacional, ¿no? Y entonces ya poder acercarnos a entender qué es más que el poder organizacional, ¿no? El poder en las organizaciones, porque habrá ahí todo un debate. Poder en las organizaciones es algo diferente a poder organizacional, ¿no? Porque a lo mejor poder organizacional puede interpretarse como el poder que una organización ejerce sobre otra, o sobre las relaciones de poder que se desarrollan al interior de la organización misma. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien sería hablar de el poder en las organizaciones o el fenómeno del poder en las organizaciones. O, como dice Misberg, en y alrededor de las organizaciones, como tal, ¿no? Bueno, mi noción de poder es una relación de poder intraorganizacional, más que interorganizacional, ¿no? Es donde más me he enfocado. Sin embargo, también podría ser, digamos, reconfigurada para entender relaciones de poder interorganizacionales, es decir, entre organizaciones, ¿no? Y para mí, una relación de poder intraorganizacional es aquella que, en el marco de la acción organizada formal, y cuando digo esto, estoy diciendo situaciones en organizaciones concretas, en organizaciones concretas, ¿no? Entonces, esta relación de poder es aquella que se identifica, y cuando digo se identifica, quiero decir que no toda relación social que se dé dentro de la organización es una relación de poder, ya lo había expresado. Entonces, hay que identificarla, y esto se vuelve difícil, ¿no? Porque ¿qué tal si a alguien le gusta que le ejerzan poder? Pues entonces no es poder, no sé si me explico, porque no están contraviniendo sus intereses. Pero ¿cómo estar seguros de eso? Tendremos que estar en su mente, realmente, y eso es imposible. Entonces, hay un gran problema metodológico en el estudio del poder, ¿no? Bueno, se identifica por el hecho de que un actor organizacional A, haciendo uso de ciertos medios organizacionales o no, tiene la posibilidad de conseguir, a través de alguna acción,
que otro actor organizacional, B, realice, aún contra de toda forma de resistencia, afectación de intereses, alguna otra acción por medio de la cual se vean favorecidos sus intereses personales y organizacionales. Asegurándose el primero, A, de haber logrado sus intereses utilizando diversas formas de control necesarias debido a la potencial resistencia opuesta por el segundo, es decir, B, ¿no? Podría ser una noción que a lo mejor no sea tan diferente de las primeras que leí, de Weber, de Dahl, y un poco el matiz sea que ya lo pongo un poco en un contexto organizacional, mencionando actores organizacionales, organizaciones concretas, ¿no? Pero esto ya le da el matiz del organizacional. Nos está diciendo, sí, hay relaciones de poder, pero vamos a ver de qué manera se desarrollan en organizaciones concretas, en situaciones concretas, ¿no? Obviamente, ya la propia noción de organización, acción organizada, como ustedes saben, implica todo un debate al interior de nuestro campo, y el hecho que puede parecer banal de decir todo esto, metamos en la organización, en realidad no es banal, porque como sabemos, pues la organización como ente complejo ya no lo vuelve banal, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero además, ¿qué es lo importante? Que organizacionalmente hablando, lo que importa es cómo estas relaciones de poder, o la relación de poder en específico, afectan tanto el funcionamiento de la organización en cuestión, como las dimensiones básicas de los individuos que son miembros de esta organización. Esto es bien importante porque esto hace referencia a las dos grandes formas en las que, de acuerdo con Hardy Clegg, se ha venido estudiando el poder en las organizaciones, ¿no? De manera funcional y de manera crítica, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? El poder nos puede, organizacionalmente se vuelve importante porque nos ayuda a entender cómo el poder afecta el funcionamiento de las organizaciones, pero también a los seres humanos como tal que están en esas organizaciones, ¿no? Obviamente, afectará de manera funcional y positiva a las organizaciones y de manera crítica y negativa a los individuos en general, ¿no? Porque aquí también habrá que considerar, a lo mejor al rato se aborda en ello, pues que el poder tampoco es algo malo, si bien, como dice Foucault, es un tabú y se asocia a todo lo negativo, pues no, no es cierto. El poder también produce cosas buenas y positivas. Y puede ser que entonces también el poder, el ejercicio de poder, produzca cosas buenas en los individuos dentro de las organizaciones. Que quizás sea lo menos como nos marca la historia, esa es otra cosa. Pero también puede haber organizaciones en las que el poder se ha utilizado para bien de los individuos dentro de la organización, ¿no? Me parece que la universidad es un ejemplo de ello. ¿Qué pasa cuando a los alumnos que entran a formarse en algún campo de conocimiento, pues, por decirlo así, pues no les gusta mucho leer, ¿no? Sabemos que la lectura es básica para una formación. Si el profesor ejerce algún mecanismo de control para que el alumno lea, por ejemplo, un control de lectura o participación en clase, ¿no? Porque sabe de la importancia de que el alumno lea, entienda la lectura, se discuta el tema, se aprenda del tema. ¿Qué pasa si entonces el profesor ejerce poder? Me parece que ese poder produce cosas buenas en el alumno, ¿no? No produce cosas malas, creo yo. A menos que el alumno diga, lo argumente muy bien, pero yo diría, pues entonces, ¿para qué estás en la universidad? No sé si me explico, ¿no? Y ustedes, pues espero que, bueno, no espero, entiendo que ya lo están viviendo como docentes, que entiendo ya están en esa actividad también, ¿no? Bueno, entonces, para mí eso sería el poder, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Repito, es una noción, si quieren, inicial, repito, a debatir, inacabada, pero que ya pasa, aunque sea, repito, levemente,
de las nociones propias de poder en las ciencias sociales a un contexto propiamente organizacional, ¿no? Como tal. Y en ese sentido, pues yo diría esto es, ¿no? Como tal. Sí, claro. Bueno, ya ahora que hemos revisado las diferentes concepciones que nos ha dado de poder, ¿por qué sería importante el estudio del poder en las organizaciones y es el estudio del poder dentro de los estudios organizacionales además? Y además, ¿qué debe estudiarse del poder en las organizaciones? Bien, bueno, la pregunta obviamente es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo un poco la introduciría dando un pequeño panorama muy general sobre si es importante, y partimos de ese supuesto, ¿no? Entonces se ha estudiado, ¿no? Y se ha estudiado bastantito, ¿no? Sobre todo en el contexto internacional. No me refiero sobre todo al contexto mexicano y latinoamericano. No quiero decir que no se hayan hecho o que no haya estudios sobre poder en este contexto mexicano y latinoamericano, pero en comparación al internacional, ¿no? A los que conformaron y crearon esta disciplina, ¿no? Los anglosajones, ¿no? Parte de los europeos, pues allá se escribe bastantito, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, efectivamente, al igual que en otras corrientes de estudio dentro de los estudios organizacionales, el poder se ha venido a convertir en uno de los temas importantes, ¿no? Y por lo tanto, repito, en los cuales se ha escrito bastante, y al igual que en otras corrientes, existen, ¿no? Los handbooks sobre poder, ¿no? Como el handbook así como el handbook de discurso, el handbook de nuevo institucionalismo, etcétera, pues también está el handbook de poder. Eso ya nos da una idea de la cantidad de literatura que se escribe. Bueno, en general, revisando estos textos, uno podría decir, ¿no? Estos textos que, repito, que sintetizan el conocimiento, como los handbooks, ¿no? Que habría al menos 5, más allá del enfoque funcional y crítico que está implícito, ¿no? Habría 5 formas de agrupar la literatura, ¿no? Una yo la diría que es sobre el poder en las organizaciones, ¿no? En general. Y aquí se escribe sobre concepciones de poder, como lo he mencionado, ¿no? Pero también sobre la revisión de la literatura del poder en las organizaciones, ¿no? Otro rubro podría ser los elementos y características propias de las relaciones de poder mismas, ¿no? Obviamente en el contexto, ¿no? Y se escribe sobre los intereses, sobre las fuentes de poder, sobre el ejercicio del poder, sobre la estrategia, sobre el conflicto, ¿no? Como vimos, estos elementos son propios inherentes de lo que conforma una relación de poder, ¿no? Otra agrupación podría ser las grandes corrientes de estudio dentro de los estudios organizacionales, es decir, temas como cultura organizacional, nuevo institucionalismo, estructura organizacional, toma de decisiones, política organizacional, se escribe de ellos con relación a algún tema de poder, ¿no? De manera general. Y después sí, ya de manera mucho más específica, otro grupo, donde es un poco la idea de Harvey Clegg, lo había dicho, la parte de lo crítico, el enfoque crítico del poder en las organizaciones, ¿no? Donde están temas como la subyugación, la dominación, la resistencia, la ideología, el discurso, la narrativa, la racionalidad, la disciplina, emancipación, el lenguaje, ¿no? Y la parte más funcional, rayando con lo administrativo, ¿no? Del campo de la administración, me refiero. Equipos de trabajo, administración total de la calidad, empoderamiento, liderazgo, recursos humanos, contabilidad, ¿no? Como tal. Entonces, esto simplemente es para dar un pequeño panorama de qué es lo que se escribe cuando se escribe sobre poder en las organizaciones, en general. Me repito, ¿no? La profundidad es mucho mayor, ¿no? Bien. En ese sentido, pues, un poco está por demás la respuesta, ¿no? De por qué es importante el poder en el estudio de las organizaciones y dentro de los estudios organizacionales, ¿no?
la respuesta concreta sería, bueno, porque es un fenómeno central en el estudio de las organizaciones, ¿no? Tampoco eso nos diría mucho, porque alguien que estudia cultura diría, la cultura es central en el estudio de las organizaciones. Pues sí, porque todo es cultura, ¿no? Porque todo es poder. Alguien diría, pues también la identidad es central, porque toda organización tiene su identidad o la construye. Y entonces, pues cada quien diría, pues mi tema de estudio es central, ¿no? Pues hay razón, sí, pero me parece que eso se convertiría en lo banal, ¿no? Decir que todo es central, bueno, pues como que entonces se pierde el sentido, ¿no? Pero entonces lo importante que es, pues es argumentar por qué es central en cada una de estas temáticas, ¿no? Bueno, en lo que corresponde al poder, yo diría es central utilizando estudiosos propios del poder, ¿no? A Clegg, Cuparson y Phillips, ¿no? Y a Crozier y Friedberg, ¿no? Es decir, Clegg, Cuparson y Phillips dicen, la organización requiere poder, ¿no? El poder es a las organizaciones lo que el oxígeno es a la respiración, ¿no? Crozier y Friedberg dirán, el poder es el fundamento de la acción organizada, así de concreto, ¿no? Y de nuevo, Clegg, Cuparson y Phillips hacen una pregunta. ¿Qué es la organización sino el sometimiento colectivo de voluntades individuales a un propósito común, ¿no? Me parece que en estas frases tan sintéticas, obviamente habría que desarrollarlas, ¿no? Pero en esencia lo que nos están diciendo es, sin el ejercicio del poder, las organizaciones no funcionarían, no caminarían, no harían cosas, ¿no? Sabemos que las organizaciones funcionan a pesar de los seres humanos. Por ahí va un poco la respuesta. ¿Qué pasa cuando la organización como construcción social y por lo tanto conformada por seres humanos requiere llegar a un objetivo común, a objetivos en común, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros como seres humanos tenemos libertad de pensamiento, de imaginación, de generar nuestras propias ideas, ¿no? De generar nuestros propios intereses, etcétera? ¿Qué pasa cuando estos son contradictorios o no van de la mano con los intereses de la organización? Pues resultará entonces que la organización no funcionará o funcionará muy deficientemente, por así decirlo, ¿no? Porque el individuo querrá superponer sus intereses individuales a los de la organización, ¿no? Si bien habrá maneras para que ambos suceda, cumpla sus intereses individuales, pero también los de la organización. Pero puede suceder que vaya más por el primer camino, que le interese más lo suyo que la organización. Por lo tanto, si no quiere cooperar, pues coopera a la de a fuerzas. No hay de otra, así como alguna vez salió una noticia, no sé si se acuerdan, ¿no? O copelas o cuello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento, por decirlo así, básico para que si el individuo no quiere cooperar, coopere? Pues el ejercicio del poder, porque recordemos la definición de Dahl, ¿no? La voy a volver a leer. A tiene poderes, A, jefe, pongámosle, tiene poder sobre B, trabajador, en la medida que A, jefe, puede conseguir que B, trabajador, haga algo que no haría de otra manera. Está muy simple, ¿no? Por eso el poder se vuelve central en el estudio de las organizaciones, para entender cómo funcionan, ¿no? Como tal. Repito, a pesar de nosotros los seres humanos, ¿no? Bueno. Y obviamente, esta forma de responder por qué es importante el estudio del poder en las organizaciones, pues tiene un sesgo altamente funcional. Es evidente, ¿no? Pero yo creo que no por ello debe estar necesariamente mal, porque ya lo dije, el poder también produce cosas buenas, ¿no?
como tal, no solo malas. En ese sentido, pues esta crítica a la cuestión funcional, hay que saberla cuándo y cómo aplicarla, ¿no? Y para que se entienda bien lo funcional, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando o nos vean posteriormente, retomaré a Burrell y Morgan, estudiosos de nuestro campo, importantes, ¿no? Donde ellos dicen, un enfoque funcional se caracteriza por proponer explicaciones sobre el status quo, el orden social, el consenso, la integración social, la solidaridad y la satisfacción de necesidades, que tiene una orientación altamente pragmática que implica que el conocimiento puede ser utilizado para resolver problemas prácticos. Esa es la idea de lo funcional, ¿no? Repito, este enfoque funcional fue altamente criticado dentro de la teoría de la organización, ustedes lo saben. De ahí parten los estudios organizacionales, ¿no? En parte parten de esta crítica, ¿no? Pero me parece que, si, como le he dicho, estudiar el poder implica estudiar relaciones de poder que son concretas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, no toda relación de poder debe ser etiquetada como mala. Y por eso puse el ejemplo hace rato de profesores y alumnos, ¿no? Para que el proceso de enseñanza en el contexto de una organización fluya, pues me parece que la lectura en general, sobre todo a nivel universitario, es básica. ¿Qué pasa entonces si el profesor no hace lo que tiene que hacer para que el alumno lea si el alumno no quiere leer? Ahí el poder me parece que es funcional y produce cosas positivas, ¿no? Claro, esto se puede poner a debate, ¿no? Es mi punto de vista. Bueno, pero también vayamos al otro extremo y cambiemos la pregunta. ¿Por qué el poder, ¿no? Es importante en el estudio de las organizaciones desde un punto de vista crítico también, ¿no? Para equilibrar, ¿no? Y aquí, de igual manera, retomando a Burrell y Morgan, el enfoque crítico está asociado con la puesta en evidencia de la alineación y falsa conciencia que inhiben la plena realización del ser humano, con una crítica al status quo que lleve al ser humano a su pleno potencial, con el análisis de los diversos modos de dominación y sus correspondientes formas de emancipación, ¿no? Entonces, si bien el poder puede ser funcional y positivo en la organización, también puede producir cosas, situaciones, ¿no? Y acciones no deseables para los seres humanos como tal. Y por eso, entonces, se vuelve importante el estudio del poder en las organizaciones desde el punto de vista crítico, porque es esencial para evidenciar que en la búsqueda de los objetivos organizacionales se están afectando a los seres humanos. Los seres humanos están siendo dañados, ¿no? Me parece que esa es la máxima expresión por la cual el poder podría ser importante para estudiarlo en términos organizacionales desde un punto de vista crítico, ¿no? Es decir, en organizaciones concretas, en situaciones concretas, es esencial para analizar en detalle, como lo dice Foucault, el micropoder, ¿no? Bajo qué mecanismos los individuos son menguados, maltratados, despojados de sus dimensiones básicas como ser humano, ¿no? Un ser humano de habla, de escucha, de deseo, de pasión, de historia, etcétera, ¿no? Lo que hace al ser humano ser humano como tal. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias para los individuos de estos mecanismos de poder que se le ejercen, ¿no? Y también, obviamente, para la organización. Y cuáles son las alternativas para evitar estos agravios como tal, ¿no? Entonces, me parece que ahí, desde mi punto de vista, estaría lo importante del estudio del poder en las organizaciones, tanto del punto de vista funcional como del punto de vista crítico como tal, ¿no? Bien. La cuestión de qué se debería estudiar, ¿verdad? Preguntaste,
Dalia? Sí, también. Bueno. ¿Qué es lo que podemos estudiar? Desde mi punto de vista, bueno, ya mencioné qué es lo que se ha estudiado, ¿no? Creo que, ¿cómo decirlo? Centrémonos un poco, dado que nos llevan bastantitos años de estudio y de ventaja en el estudio del poder en otras latitudes, centrémonos un poco en Latinoamérica, ¿no? En nuestro espacio más cercano, por así decirlo, ¿no? Realicé una pequeña investigación, ¿no? Para un poco conocer qué se escribía y cómo se escribía sobre el poder, ¿no? En las organizaciones, en este contexto, en este espacio latinoamericano. No describiré toda la, ¿cómo se llama? Toda el estudio. Simplemente diré, bueno, que se tomó en cuenta que en los textos revisados, sobre todo de revistas, ¿no? Revistas propias del espacio latinoamericano, ¿no? Se revisaron bases de datos como Latindex, por ejemplo, ¿no? Etcétera. No me meteré mucho detalle, ¿no? La idea fue al menos dos grandes criterios de revisión, ¿no? Muy concretos. Aquellos textos en el que el poder organizacional o en las organizaciones podría ser interpretado como el tema central, ¿no? Como uno de los temas centrales, o como no central, pero sí importante. Ahí todo un bloque, ¿no? Y por otro bloque, aquellos textos en los que si bien el poder está presente en el contenido del artículo, ¿no? No podía ser considerado como el tema central, ¿no? Se tocaba de pasadita, por así decirlo. Bueno, ¿qué resultó? Salieron bastantes artículos, pero se fueron, porque el poder aparece mucho, no sé si me explico, y organizaciones aparecen mucho en los textos, ¿no? Pero no significa que se hable sobre ellos. Bueno, ya cuando se hizo la depuración de los textos, que realmente eran los que más se acercaban en función de los parámetros que definimos, ¿no? Como tal, solamente resultaron 35. Imagínense, había yo dicho que el poder se escribe mucho hace rato, y ahora digo que 35, pues no es congruente, ¿no? A eso me refiero con la gran disparidad entre lo que se produce fuera de nuestro espacio latinoamericano, ¿no? Bueno, de esos 35, lamentablemente, 8 corresponden a este categoría donde el poder puede ser interpretado como el tema central o importante. De 35 solo 8. Digo, uy, pues si yo quiero conocer de poder, solamente tengo acceso a 8, ¿no? Bueno. Y 27 a la sección donde el poder no era el tema central, ¿no? Lamentablemente para los que nos interesa el estudio del poder en sí mismo, ¿no? En las organizaciones. Bueno, y de los 27 artículos, ¿no? Donde el poder no es el tema central, esto es interesante, 15 de ellos, ¿no? En 15 de ellos, el poder simplemente era tratado como una herramienta, medio o instrumento para ayudar a entender, a su vez, otros fenómenos organizacionales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en general, cuando se estudia el poder, se utiliza como medio de explicación de otros fenómenos organizacionales, pero no en sí mismo. No sé si me explico, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué se debería estudiar desde mi punto de vista? Pues hacer el proceso inverso. Si el poder ha servido para estudiar otros fenómenos organizacionales, bueno, y sabemos que hay mucha literatura sobre esos otros fenómenos organizacionales, todas las corrientes que conforman el campo de estudio de las organizaciones, cultura, instituciones, organizing, etcétera. Bueno, tratar entonces de ir analizando qué aportan esas corrientes para entender a su vez las relaciones de poder,
Es decir, ¿qué nos diría el nuevo institucionalismo de los intereses o intenciones como elemento central de una relación de poder? Por ejemplo, que no los podemos ver tan racionalmente a la manera simoniana y que son en realidad construcciones sociales. Están influenciados por las instituciones. No sé si me explico. ¿O qué nos dirían las teorías de la ambigüedad organizativa respecto de este mismo tema, intereses e intenciones? Pues que son ambiguas diversas y que no son fijas y estables. Eso ya nos complejiza más el tema del poder, ¿no? ¿Qué nos dirían, por ejemplo, antropología en las organizaciones, cultura en las organizaciones, ¿no? Relaciones humanas, para el tema de los efectos de cambio en la conducta? Pues bastantito. Al estudiar incluso los experimentos de la Hawthorne, ya desde ahí nos estamos dando cuenta de cómo se afectan las conductas, ¿no? Y en qué medida es poder y en qué medida no es poder. Bueno, límites al ejercicio del poder. Psicoanálisis en las organizaciones sería una buena corriente que nos ayudaría mucho a ver estos límites, ¿no? Cuando alguien, cuando ya está quemado, pues ya no pone límites, ¿no? E incluso como nunca pone límites al grado a que llega a ser quemado, ¿no? Una disculpa para aquellos que nos escuchan, yo estoy ya utilizando una jerga muy específica de nuestro campo, pero bueno, seguramente Talía, Eric les podrán dejar literatura, ¿no? sobre lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de Goleyac, ¿no? Vincent de Goleyac, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué podríamos estar estudiando? Cómo otras corrientes ahora nos ayudan a entender el poder, ¿no? Y un punto importante, la parte metodológica, ¿no? Creo que hay un gran faltante, porque cuando alguien quiere estudiar el poder, el primer problema que se enfrenta ya cuando lo tiene que estudiar de manera concreta, con casos concretos, en organizaciones concretas, con seres humanos concretos, es ¿qué metodología puedo construir? Y generalmente los estudios del poder, cuando implican cuestiones empíricas, no describen tan a fondo la metodología. Es decir, si nosotros leemos el Actor y el Sistema de Crossi y Friedberg, nos presentan de manera muy bonita su caso, pero nunca nos dicen cómo lo estudiaron metodológicamente. Dices, ay, ¿cómo lo hicieron? Entonces, ahí yo creo que hay un gran faltante. Y el otro es, como también dicen los estudiosos, se escribe más teóricamente que en términos de el reconocimiento empírico. Me parece entonces que hace falta muchos trabajos de corte empírico, como tal, ¿no? Bueno, ese sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, pues como última pregunta, en el contexto de crisis sanitaria que se vive hoy en día, ¿qué resulta importante estudiar desde el punto de vista del fenómeno del poder en las organizaciones? Bien, gracias. Bueno, pues efectivamente, ¿no? No son pocos los eventos, ¿no? O los espacios académicos en los que lamentablemente ante esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Se hacen preguntas relacionadas con la misma, ¿no? Me parece que está bien, ¿no? Solamente como mera reflexión, antes de poder responder la pregunta es, no me acuerdo a quién, en dónde lo leí o quién lo escuché, dice, un problema en las ciencias sociales es que estudiamos fenómenos sociales y estudiarlos en el momento que se están haciendo resulta difícil. Generalmente pasan y los estudiamos, ¿no? Entonces, hay un gran problema con querer estudiar las repercusiones de la crisis en la propia crisis. No sé si me explico. Porque el tiempo, como dice Antonio Barba, el tiempo del ser humano no es el tiempo de las organizaciones. Las organizaciones tienen su propio tiempo. Entonces, mi punto de vista es, tenemos que dejar pasar un tiempecito para entonces sí decir, de la crisis quedó esto y esto no quedó. Porque si no, podemos ir en esta idea de que todo va a cambiar de manera
radical y nunca va a volver a hacer lo mismo como antes. Me parece que es una postura muy extremista, ¿no? Algo quedará y algo no quedará, pero no podemos saber, entonces hay que esperar el tiempo necesario para entonces sí estudiar de manera concreta y seria qué quedó y qué no quedó, y entonces cuáles son las repercusiones, ¿no? A menos que haya muchos Heidebrands, ¿no? O el Heidebrand, que lance sus hipótesis. Ante un cambio de capitalismo industrial se corresponden nuevas formas de organización. Bueno, si hubieran muchos Heidebrands, a lo mejor sí podríamos hacer esto, pero creo que tampoco hay muchos, ¿no? Bueno, nada más es para contextualizar, ¿no? En ese sentido, yo diría al menos 3 cuestiones, ¿no? Que podrán estudiarse, ¿no? Las plantearé con preguntas muy concretas. ¿De qué manera las nuevas prácticas resultantes de las nuevas formas de organización del trabajo, y aquí soy muy específico, nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Pueden ser interpretadas como mecanismos de poder? Es decir, si las nuevas prácticas, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Son prácticas que gracias a la crisis sanitaria se potencializaron o se implementaron de manera forzosa, ¿no? En tanto respuesta a dicha crisis, entonces, ¿en qué medida dichas prácticas implican o no formas de ejercicio de poder que dañan al ser humano, pero que a la vez benefician o no a las organizaciones, ¿no? Por ahí entonces iría una beta de investigación, ¿no? Las formas de organización del trabajo como tal, ¿no? Bueno, otra podría ser, ¿cuáles son las formas de control propias o específicas de las nuevas formas de organización? Aquí ya no hablo de organización del trabajo, sino de la noción de formas de organización, ¿no? Como tal. Entonces, repito, ¿cuáles son las formas de control propias o específicas de las nuevas formas de organización que han emergido como producto de la crisis sanitaria? Obviamente esto implica, primero, haber identificado estas formas de organización emergentes. Para eso debemos dejar pasar tiempo, por eso lo decía. Pero una vez que las identifiquemos, sí podemos responder la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera se reformulan las formas de ejercicio de poder en las organizaciones virtuales? ¿No? Que no es que tampoco emergieran a partir de la crisis, porque ya existían o ya existen, pero se potencializan seguramente y adquieren otras dimensiones, ¿no? ¿De qué manera? No lo sé. Habrá, repito, que dejar pasar tiempo para entonces sí realmente estudiar, ¿no? No quiero decir que no haya que hacer estudios iniciales para ver cuáles son las primeras formas en las que se enfrentan la crisis en las organizaciones, pero no al extremo de decir esto va a ser de esta manera para siempre. No sé si me explico, ¿no? Bueno, entonces, estudios iniciales para ver qué se está haciendo, no qué se va a hacer, ¿no? Y estudios posteriores sobre lo que ya realmente pasó, ¿no? Esa podría ser un poco la idea. Bueno, y otra forma de estudiar en la que el poder podría ser importante, ¿no? Como tema de análisis en esta crisis en términos organizacionales, es las nuevas formas de organización que han emergido como producto de la crisis sanitaria implicarían mecanismos de poder más sutiles que los utilizados por las formas de organización convencionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, en principio, ¿no? Podría ir algo importante, ¿no? Del estudio del poder. Y cada quien lo podría derivar, repito, a un enfoque funcional, a un enfoque crítico o a una postura en donde estén ambos enfoques. No sé si me explico, ¿no? Que no tendrán por qué ser contradictorios, porque yo primero explico lo funcional y a partir de lo funcional pongo una postura crítica, no sé si me explico, de lo funcional, ¿no? Porque si no puede suceder como aquellos que critican a la administración, pero no conocen la administración, no sé si me explico. Para criticar hay que conocer, ¿no? Que esto se ve mucho a veces en los eventos, en los congresos, ¿no? Como tal. Pero bueno, estas son las formas en las que inicialmente podrían
el poder, ¿no? Ser importante, ¿no? Para empezar a analizar los efectos en las organizaciones derivados de las crisis, ¿no? Bien, pues muchas gracias, profesor. Creo que ha sido bastante enriquecedor nuestra exposición y pues no queda más que agradecerle su participación en este podcast y bueno, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su participación. Creo que esto nos abre como la beta para saber, bueno, para ver qué podemos hacer con el poder a partir de esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Y como dice, hay que dejar pasar tiempo para saber, pues para comenzar a abordar estos cambios que están sucediendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. También a quienes nos escuchan, les comentamos que este es el último capítulo de la primera temporada. La próxima temporada va a ser el próximo año y va a iniciar en enero. Ok. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.